Hola a todos, vamos a arrancar con la práctica 0 de Mate 51 para el CBC. Esta es la matemática que se ve para todas las carreras excepto ingeniería, exactas, agronomía y económicas. O sea, en este caso nosotros estamos viendo las matemáticas que ven en el CBC para todo el resto de las carreras. Entonces, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, con qué nos vamos a encontrar, qué diferencias hay entre estas prácticas y el resto, ¿sí? O sea, qué diferencia hay con la matemática que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, para la práctica cero, ¿sí? La práctica cero es para la parte preliminar, o sea, esto es un repaso de lo que ustedes vienen viendo en el secundario, ¿sí? O sea, es justo salir del horno si ustedes salen del secundario para que vayan tocando los temas que les tocan acá. Entonces vamos a ver a un par de propiedades, a un par de números que vamos viendo así para tratar de tener en cuenta. Para hacer estos ejercicios yo les recomiendo, si vamos a empezar por el ejemplo 1, les recomiendo que revisen el video de propiedades, ¿sí? De propiedades de potenciación. Igualmente nosotros las vamos a tener en cuenta. Vamos a repasarlas por las dudas, ¿sí? Brevemente, ustedes recordarán que yo voy a llamarle A, B y C y D van a ser números que pertenecen a los números reales. Lo voy a escribir acá para ir definiendo las propiedades de potenciación que necesitamos nosotros. Recuerden ustedes, todo número a la 0 nos da 1. Todo número a la 1 nos da 1. Cuando yo tengo dos números distintos, ¿sí? O dos números cuyas bases son iguales, pero sus exponentes pueden ser distintos o iguales, y se multiplican, esos exponentes se suman. Lo mismo que si yo tengo la división, se van a restar, ¿sí? Muy importante que ustedes tengan en cuenta estas cosas. ¿Qué pasa cuando tengo potencia de potencia? ¿Sí? Un número elevado a otra cosa y después ese número elevado a otra potencia. Entonces acá lo que va a pasar es que se van a multiplicar las potencias, ¿sí? Producto de producto nos va a quedar a la b por c. ¿Y qué pasa cuando tenemos una fracción? ¿Sí? Una fracción toda elevada a un número, ¿sí? Yo elevo tanto el numerador, o sea el número que está arriba, como el denominador, que es el número que está abajo. Y finalmente tenemos las potencias negativas. Cuando uno eleva a la menos 1, lo que obtiene es el recíproco, ¿sí? 1 sobre ese número. ¿Sí? El recíproco es cuando yo todo número que lo puedo expresar de forma racional, escribo, ¿sí? Invierto el numerador y el denominador. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una raíz? ¿Sí? La raíz de ese número es una potencia de tipo fracción, ¿sí? Raíz de grado n de a nos va a quedar como a la 1 sobre a. Entonces, el primer ejemplo, ¿sí? el ejercicio 1, tiene varios ejercicios que son bastante similares. Yo voy a hacer dos para que se entienda la idea. Entonces, por ejemplo, en el primero, ¿sí? En el A, nos piden hacer 5 sextos más 2 tercios menos 3 cuartos más 1 sexto. ¿Cuánto da esto? Bueno, la idea acá es recordar lo que nosotros vimos de separación de términos. ¿Se acuerdan que nosotros lo primero que hacíamos en una cuenta era separar en los más y los menos, y ahí teníamos cuántos términos tiene la cuenta, y después obviamente los paréntesis. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo tres términos: 5 sextos, 2 tercios, y tengo toda esta sumatoria. Entonces primero resuelvo desde lo más chico hasta lo más grande, ¿sí? Lo que tengo que resolver. Tengo que sumar 3 cuartos más 1 sexto. En este caso lo que hago es usar, ¿sí? Como tengo distintos denominadores, tengo que buscar un denominador común. Entonces lo que hago es, en este caso, la forma más rápida, no es la única, pero es multiplicar ambos, ¿sí? Por los denominadores contrarios. Y siempre en numerador y denominador para que no haya problemas, ¿ok? Y acá vuelvo a tener 2 tercios y 5 sextos que no nos cambian. Entonces me va a quedar, observen, acá el denominador me va a quedar igual, ¿sí? Entonces en este caso 4 por 6, 24, ¿sí? Y nosotros después tenemos 3 por 6, que es 18, ¿sí? Más 4 por 1, que es 4, ¿sí? Y después tenemos todo esto con 2 tercios y 5 sextos. Después entonces nos queda 18 más 4, ¿sí? Que nos va a quedar en 22. 24 avos, ¿sí? Entonces nos va a quedar 5 sextos más 2 tercios menos 24 avos, que esto, si lo podemos simplificar, estos dos están multiplicados por 2, o sea, nos va a quedar este número, ¿sí? Nos va a quedar como 11 doceavos, ¿sí? Y después nos queda 5 sextos más 2 tercios menos 11 doceavos. Acá fíjense que podemos buscar un denominador común entre todos, ¿sí? Que es el 12. 12 nos queda acá,
para 6 llegar al 12 hacemos 6 por 2. Hacemos de arriba lo mismo, 5 por 2 nos queda 10. Más, para llegar a 12, 3 por 4, 12, o sea 4 por 2, 8. Menos 11. Entonces nos va a quedar 10 más 8, 18. Menos 11 nos queda 7. Entonces el resultado final es 7 doceavos. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, pero vale la pena para empezar a repasar. Vamos a tener en cuenta ahora las otras cuentas, y cuentas un poco más complicadas con propiedades de potencia. Vamos a hacer el K, donde en el K nos piden hacer, por ejemplo, tenemos 2 quintos a la sexta, ¿sí? Dividido 2 quintos a la cuarta, y todo esto elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos este ejemplo? ¿Cuál es la idea central para resolver este caso? La idea sería tratar de ir en orden, ¿sí? Nosotros primero tenemos estas dos potencias que tenemos que resolver, ¿sí? Igual podemos dejarlas expresadas, no hay problema. Y después tenemos que resolver esta división y luego hacer esta potencia más grande. Entonces vamos desde lo más chico hasta lo más grande. Entonces acá nos va a quedar, observen, 2 quintos a la sexta dividido 2 quintos a la cuarta. Acuérdense la propiedad que vimos recién. A a la c dividido a la b, misma base, distinto exponente, queda en la resta de esos exponentes. Entonces vamos a tener 2 quintos a la 6 menos 4. Ahí condensamos la operación y después tenemos todo esto a la menos 1. Entonces nos va a quedar 2 quintos, 6 menos 4 es 2. Todo esto a la menos 1. Y recuerden la propiedad que ya habíamos visto nosotros antes, que ¿qué pasaba? Un número que era potencia de potencia se multiplicaba. Entonces acá teníamos a la c por b. ¿Ok? Entonces ahora nos va a quedar 2 quintos al cuadrado a la menos 1, nos va a quedar 2 quintos a la menos 2. ¿Y qué hacemos? El menos, recuérdense que el menos de algo siempre da vuelta a la fracción, ¿sí? O sea, va a ser de a la menos b, nos va a quedar 1 sobre a la b. Esa es la función que cumple el menos. Entonces en este caso nos va a quedar 5 medios, de vuelta el 2 quintos al 5 medios, al cuadrado, y esto básicamente lo multiplico, ¿sí? O sea, esto me queda 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 5 por 5 es 25, y 2 por 2 es 4. ¿Sí? Fin y resultado final. Vamos a hacer un par más para entender el concepto y ya con esto pasamos al ejercicio 2. Entonces ahora tenemos, observen por ejemplo el L, ¿sí? Donde nosotros tenemos 8, ¿sí? A la 4 novenos y todo esto elevado a la menos 3 medios. Entonces ahí, ¿qué aplicamos? Potencia de potencia se multiplican, ¿sí? Entonces nos va a quedar 8 a la 4 novenos por menos 3 medios. Esto nos da 8 a la 4 por 3, 12, igual 4 es 2 por 2, o sea, podemos poner 2 por 2 por menos 3, 9 es 3 por 3 y 2. Esto se llama factorizar el número, pero es más fácil para entender qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces, 2 con 2 se va, 3 con 3 se va y nos va a quedar 8 a la menos 2 tercios. Entonces, fíjense, tenemos un menos. Entonces, el menos lo que hace, como vimos acá, es dar vuelta a la fracción. Buscamos el recíproco del número. Entonces, nos queda 1 octavo, ¿sí? a la 2 tercios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A la 2 tercios quiere decir, vamos a expresarlo de vuelta para que se entienda más fácil. 1 octavo a la 2 tercios, el 2 es la potencia y el 3 es la raíz. ¿Sí? Por esta propiedad que habíamos visto de que la raíz de enésima de un número es ese número a la 1 sobre la fracción. Para llegar a un resultado vamos a tratar de factorizar el 8. ¿Sí? Que el 1 no se puede factorizar porque es un número primo. Entonces nos queda 1 sobre 2 al cubo, ¿sí? Elevado a la 2 tercios. Entonces, esto lo podemos pensar como: elevo esto al cuadrado primero, ¿sí? Es una forma de pensarlo, puede haber varias, ¿sí? Y luego elevo esto a la 1 tercio. Entonces, elevar esto al cuadrado me da, esto me queda 1 sobre 2 al cubo pues, al cuadrado me va a quedar 2 a la sexta. Y entonces elevar esto a la 1 tercio me va a ser 1 a la 1 tercio sobre 2 a la sexta a la 1 tercio. 1 a la 1 tercio es 1, por lo que acabamos de ver, y esto queda 2 a la 6 sobre 3. 6 sobre 3 es 2, o sea que nos queda 1 sobre 2 al cuadrado, esto nos queda un cuarto. Eso es todo, les recomiendo que los hagan todos, no son muy difíciles y nos vemos la próxima. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y
Después el Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.